Tres, enséñales cómo cultivar una conciencia sensible. O sea, ya vimos, no hay que enseñarlos en distinguir las emociones y a caminar en principios. Que ellos aprendan a caminar bajo principios y no bajo emociones. Dos, que sepan que todo lo que tienen le pertenece a Dios. Que ellos son solamente administradores de ello, pero que todo es de Dios. Y que ellos solamente lo están manejando como Dios los ha puesto para darle a Dios lo que es de Dios y lo que necesita para su obra. Tres, enseñarles a cultivar una conciencia sensible. Esta enseñanza es esencial, hermanos. A menudo me he sorprendido al descubrir lo poco que hay de conciencia, incluso entre aquellos que se espera que sean cristianos. Y aquí vemos la razón. Sus conciencias nunca fueron cultivadas. Nunca se les enseñó y se les dijo cómo cultivar una conciencia sensible. Ni siquiera tienen una conciencia natural. Acuérdense que esa es la conciencia donde se encuentra la ley de Dios. La conciencia es donde dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. La conciencia es la que nos informa que cuando no hacemos algo bien, nos hace sentir culpables. Esa culpabilidad nos hace sentir que viene castigo. Cuando hacemos las cosas bien, la conciencia nos hace sentir muy bien. Y esa conciencia también nos informa que merecemos recompensa, que porque hicimos las cosas bien. Esa conciencia nos informa además que si hay esas leyes ya en nuestra conciencia, quiere decir que hay alguien que dio esa ley y que hay un juez que nos va a juzgar por esas leyes que están en nuestra conciencia. Todo eso, ese es Dios. Toda esa información está contenida en la conciencia del ser humano. Cuando nos dice que uno que ni siquiera tiene conciencia natural, esto es que cuando hacen ciertas cosas como mentir, no los hace sentir mal. Debieran sentirse muy mal cuando alguien miente. Y muchos mienten como si nada, como naturalmente. Y no hay conciencia de que se hicieron mal. En otras palabras, no llegan a sentir culpabilidad cuando mienten o cuando toman lo ajeno. No, pues tomé algo de un vecino y ya, total, él no lo estaba ocupando. Eso es robo. No, pues es que yo no veía que lo estuviera ocupando. Entonces yo sí lo ocupaba. Y se llevó a alguien algo, alguna herramienta o algo de otra persona y se lo tomó. No, pues es que al cabo somos vecinos, o al cabo somos primos, o al cabo somos hermanos, o al cabo somos esos, y por eso lo tomé. Pero se lo pudiste haber pedido. ¿Me puedes prestar esto? ¿Me puedes dar esto? Entonces, muchos no tienen esa conciencia natural. O sea, no se sienten culpables, no se sienten que hicieron algo malo. Y a eso es lo que se está refiriendo en este punto. Han tratado tan groseramente con su conciencia y la han resistido tanto que se ha embotado y no funciona. O sea, la Biblia le llama, la han cauterizado, como cuando algo se quema mucho que pierde su sensibilidad. Ya no se siente porque ya se quemó y ya no hay sentir en eso. Entonces, igual como cuando alguien tiene callo en un dedo, cuando alguien toca la guitarra y se le hace callo en la yema de los dedos, ya no se siente cuando se toca la guitarra porque ya se hizo callo. Bueno, así muchos ya han resistido tanto a la conciencia que tienen callo. Entonces ya cuando mienten, cuando roban, cuando hacen algo malo, no los hace sentir mal, no los hace sentir culpables, porque lo ven como algo mucho, muy natural. Eso es lo que ha pasado. Entonces muchos vienen así a Cristo y cuando vienen
vienen con esas conciencias totalmente embotadas, que no funcionan. La utilidad de un cristiano depende en gran medida de su capacidad para cultivar su conciencia. Eh, este, eh, Muchos tienen que apelárseles hasta a la ley de Dios para decirles, oye, tuviste falta de amor en esto, oye, no viste en esto otro, porque su conciencia no les registraba que habían hecho daño, no les registraba que hicieron algún mal. Y es porque no han cultivado esa conciencia sensible en cuanto a eso. Entonces, si no cultivan su conciencia y si vienen con la misma conciencia que trajeron del mundo, hermanos, pues van a seguir haciendo muchas cosas y no se van a dar cuenta, en otras palabras, porque su conciencia no les informa que hicieron mal. Los nuevos conversos deben ser instruidos para mantener su conciencia tan sensible como la niña de su ojo. O sea, igual, deben vigilar su conducta y sus motivos y permitir que sus motivos sean tan puros y su conducta tan desinteresada que no hieran, ni dañen, ni apaguen la conciencia. Aquí está hablando vigilar su conducta, la manera de actuar y sus motivos, su intención, su intención. Es muy común, hermanos, que esto es, yo creo que lo último que se empieza a veces a arreglar en cultivar la conciencia, que muchos hacen las cosas con un interés detrás, que cuando hacen algo esperan reciprocidad y están tan acostumbrados porque es algo tan cultural en todo el mundo el esperar reciprocidad. Entonces, cuando llegan al cristianismo, llegan todavía con esa ley de reciprocidad, que hacen las cosas esperando algo a cambio, esperando también que otras personas actúen. Entonces, ¿qué pasa cuando no actúan otras personas? Se amargan, se amargan. O empiezan a murmurar contra cierta hermana o cierta hermana, oye, todos estábamos trabajando y esta hermana no estaba trabajando. Y empieza a ser motivo de murmuración de varias hermanas porque unas estaban trabajando y esta hermana estaba sentada y no estaba trabajando y empezaron a murmurar de ella. ¿Y qué esperaban ellas? Bueno, que ella trabajara. Entonces yo les pregunto, ¿y le dijiste que trabajara? No, no, pues ninguno le dijimos. Entonces, pero ellos estaban esperando reciprocidad. Si yo estoy trabajando, yo espero que esta también trabaje. Bueno, si esa persona estaba pensando otra cosa, porque le puedes haber dicho, trabaja tú también. Ay, pero lo puede ver que yo estoy. Otra vez vuelve el problema de reciprocidad. Entonces, es muy difícil a veces quitar la cultura de reciprocidad y de ese amor desinteresado, de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Lo vemos hasta en Marta, que está ella ahí, no te da cuidado que esta no me ayude a trabajar. Espera que si ella está trabajando, ella también le ayude a trabajar. Otra vez, esa idea de reciprocidad, de que tú tienes que hacerlo si yo también lo estoy haciendo. Entonces, si alguien necesito ayuda, yo voy y pido ayuda. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y si no puede, está bien. No me quiso ayudar, está bien, yo lo hago solo. Entonces, esas en la conciencia como que no registra que no tienes ese amor desinteresado. No registra como que no, yo no debiera esperar algo a cambio. Eso como que no registra. Son puntos que no registran en la conciencia y que se tienen que cultivar en toda persona. Este, Deben mantener un hábito de escuchar a su conciencia de tal manera que siempre esté lista para dar un veredicto severo en todas las ocasiones. ¿Cómo vamos a cultivar esa conciencia? Bueno, con la palabra de Dios. Entonces, simplemente abrimos Mateo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? No hacen así los gentiles. Porque si saludáis solamente a los que os saludan, no hacen así los gentiles.
Amad, no esperad nada a cambio de nadie. Así te lo dice la palabra de Dios. Así es como nosotros ajustamos la conciencia a la palabra de Dios y entonces nuestra conciencia empieza a revivirse, a quitarse del callo y entonces ya nos actuar y a empezar a actuar conforme a la palabra y no conforme a la cultura en la que hemos crecido. Acuérdense que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres es la que nos enseñó la ley de la reciprocidad. De ahí de donde viene. Y nosotros fuimos rescatados de ahí, pero ahora tomar lo de Jesús y de decir, prestar, no esperar de ello nada a cambio. Ese es algo nuevo. Teníamos esto otro, ahora tenemos esto que tenemos. Y con Dios pasa igual. Yo voy a servir a Dios si me bendice o si no me bendice. No voy a esperar nada a cambio. Yo lo hago por lo que Él es, por lo que Él vale y no por lo que Él me va a dar. Y eso actúa igual. Pero cuando alguien no ha cambiado eso en su conciencia, su conciencia está, como quien dice, encallecida, embotada, cauterizada y no lo hace sentir culpable, que lo hizo con la intención de esperar algo a cambio, porque lo estaba haciendo porque esperaba algo. Y cuando eso no sucede, viene el motivo de amargura y muchos se han perdido por ahí, hermanos, porque sienten que Dios les falló, porque hacían las cosas para Dios esperando algo a cambio, con una intención egoísta. Y cuando no vino, esa ley de reciprocidad los mató y los alejó del evangelio, hermanos. Es impresionante ver cuánto la conciencia puede ser cultivada con un curso adecuado. Si se le presta atención adecuada, puede ser tan pura y poderosa que siempre responderá exactamente a la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros cultivamos la conciencia, hermanos, mucho con la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando uno lee la historia de José, hermanos, cuando uno ve los pensamientos que había en José cuando estaba en medio de la tentación, que le dijo a la mujer, ¿cómo podría hacer yo esto? No hay, tu esposo me ha puesto por jefe de todo y nomás me ha reservado a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo podría hacer yo esto? Y además pecaría contra Dios. ¿Cómo le podría hacer tu esposo esto, esta traición? Y además pecaría contra Dios. Y sale corriendo ese muchacho. Eso que nos está diciendo de José produce, cultiva la conciencia. Así es como se debe de pensar. Así es como uno debe de actuar. Ve la conciencia que tenía José en ese momento. Él se cuenta que estaba recitando, hablando lo que estaba en su conciencia. Y así es como nosotros empezamos a educar, a reeducar nuestra conciencia por la palabra de Dios. Por eso dice, si se le presta atención adecuada, puede ser tan pura y poderosa que siempre responderá exactamente a la palabra de Dios. Preséntele cualquier deber a un cristiano así, o cualquier sacrificio o sufrimiento, y muéstrele simplemente la palabra de Dios, y lo hará sin palabras. Simplemente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y una vez cuando le muestre lo que dice la Biblia, ya con eso tiene. Y así se educa la conciencia. Por eso les repito que vean a Jesús, lo que hacía, cómo pensaba, lo que actuaba, y así lo adoptamos. Eso es comida para la conciencia, para nosotros formar la conciencia que debemos tener y hacernos sentir culpables cuando debemos hacernos culpables. Cuando nosotros adoptamos lo que dice la palabra de Dios
como nuestro. Entonces se forma esa conciencia que debemos ser conforme a la conciencia que Dios quiere y mantenerla sensible. Esto es, que cuando hable la conciencia, se le haga caso. Cuando hable esa conciencia de decirnos algo, actuemos inmediatamente sin resistirla. En unos pocos meses, si son enseñados y atendidos correctamente, los nuevos conversos pueden tener una conciencia tan delicadamente equilibrada que el peso de una pluma los moverá. Esto es, que van a ser dóciles para ser movidos por la conciencia sin que tengan que ellos estar resistiendo a la conciencia. Solo necesitas decir, así dice el Señor, y siempre estarán dispuestos a hacerlo, sea lo que sea. No, hermanos, hay algunos que les dices, así dice el Señor, y así dice la palabra, y le muestras un texto y otro texto y un texto, y siguen resistiendo a la palabra de Dios. No, pero también dice esto. No, pero ¿por qué este otro hizo esto otro? Y así resisten, hermanos. Muy difícil tratar con ellos o ministrarlos. Cuando que es el que tiene una conciencia sensible, con que escuche así dice el Señor, es suficiente, hermanos. Yo he sacado muchas veces este ejemplo, hermanos, de los amigos de David, que cuando David dijo, ¿quién me diera a beber del el pozo que está en Belén? En ese momento había todo un ejército afuera de ese pozo de los filisteos. Pero los tres valientes de David escucharon ese deseo de David, porque fue solamente un deseo, no fue ni un mandato, no los obligó, tienen que ir para allá y traerme esa agua, nada. Fue un deseo. Y estos amaban tanto a David que con peligro de sus vidas y arriesgando sus vidas, irrumpieron en medio del ejército de los filisteos, sacaron el agua y se la trajeron a David. David obviamente no se la tomó porque dijo, el precio, la vida de estos hombres fue lo que tomó en traerme esta agua y la derramó delante de Jehová. Pero a mí lo que me impresiona es eso, que cuando uno ama a alguien, no solamente a los mandamientos alguien obedece, sino hasta los deseos de él. Estos hombres, con peligro de sus vidas, obedecieron a los deseos de David. Y esa es la actitud que debiera de haber en todo cristiano. No solamente obedecer a los mandamientos escritos que están en la palabra de Dios que tenemos que hacer, sino a los deseos de Jesús, a los deseos de Dios. Es lo que debiera haber esa clase de corazón, sin tener que alguien deciros, así dice el Señor en la palabra. Y cultivar ese tipo de conciencia, que el darnos cuenta que no estamos cumpliendo con algo, luego la conciencia nos haga sentir mal para corregirnos y enderezarnos. Esa es la labor de la conciencia, corregirnos y enderezarnos a como debiéramos de actuar. Y eso debiera estar conforme a la palabra de Dios. Vean la conciencia que tenía Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y pone de testigo a Dios. Con toda buena, quiere decir que la conciencia de él no lo acusaba de alguna ofensa, de algo. Y eso lo ponía delante de Dios. O sea, Dios es testigo de esto. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Fíjense, Pablo tenía la esperanza en Dios, que también en este caso los fariseos tenían, que abrigaban de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, porque va a haber resurrección de justos como de injustos, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa,
ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, 15 y 16. Entonces, vean cómo cultivaba Pablo esa conciencia. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué procuraba eso? Porque él sabe que va a haber resurrección de los muertos, de justos como de injustos. En otras palabras, el que nos juzga aquí nosotros es la conciencia. Pero si nosotros no le hacemos caso a la conciencia, cuando vayamos a la resurrección de los muertos, ahí vamos, ahí nos va a juzgar Dios. Y te va a decir, ¿por qué no le hiciste caso a tu conciencia cuando te decía que estabas mal en esto o en aquello? ¿Por qué? Porque quizás la embotaste o quizás la cauterizaste. No le hiciste caso, le hiciste callo y la callabas a la conciencia. No la, no la nutriste con las sanas palabras de la palabra de Dios para que dijeras, así es como debe sentirse la conciencia. Y cuando siente ofensa en algo, te diría, eso no está bien. Y tú actuarías inmediatamente obedeciendo a esa conciencia. ¿Qué dice? Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es la gloria de Pablo? El testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Él vivía con una conciencia sin ofensa y esa era su gloria, de que él, su conciencia no lo acusaba de nada malo que hubiera hecho, con sencillez y sinceridad de Dios, con una intención pura en todo lo que él hacía. No tenía doblez de corazón, no tenía una intención escondida, no hacía cosas esperando a ver que se hicieran así con él. Había una sencillez en él. Y eso es lo que está gloriándose en una conciencia pura y limpia. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Él se recomendaba a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, las conciencias de cualquier gente pueden testificar que yo he actuado correctamente. Ninguna conciencia humana puede decir que no hice algo conforme a la palabra de Dios o que no agradara a Dios. Vean el testimonio de él, hermanos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Este es el peligro, hermanos, de no mantener una buena conciencia, que después naufragas en cuanto a la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no se cultiva una buena conciencia, esa conciencia empieza a permitir, porque ya la has acallado tanto, ciertos pecados, ciertas intenciones egoístas. Y entonces eso te va haciendo que naufragues o que te separes en cuanto a la fe y te pierdas. Vean lo importante de cultivar una buena conciencia y empezando en los nuevos convertidos, hermanos. Es esencial. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez, okay, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo debemos de guardar el misterio de la fe? Con limpia conciencia.
Todos esos pasajes se los doy, hermanos, porque es importante instruir al nuevo convertido con que tenga una conciencia limpia y sin ofensa. Que sea sensible esa conciencia sobre cualquier acción, cualquier acto que hagan, que los haga sentir culpables cuando merece hacerlos sentir culpables. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Otra vez, con limpia conciencia. ¿Qué más, hermanos?